Saludos, autoridades, asistentes al acto, bienvenidos en nombre de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Se declara abierto el acto solemne de clausura del curso académico 2023-2024, en el que será recibida la ilustrísima señora doña María Asunción Torres López como académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Tiene la palabra el secretario de la Corporación, excelentísimo señor don José María Rosales de Angulo, para dar cuenta de los acuerdos relativos a el ingreso de la nueva académica y a su toma de posesión. Con la venia del excelentísimo señor presidente, figurando vacante la medalla número 27 de académico numerario de esta Real Corporación, el Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en sesión celebrada el 14 de junio de 2023, a propuesta de los académicos ilustrísimo señor don Diego Javier Liñán Nogueras, excelentísima señora doña María del Carmen Senés Motilla y el excelentísimo señor don Lorenzo del Río Fernández, ha elegido académica de número a la ilustrísima señora doña María Asunción Torres López, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, quien ocupará la vacante antes mencionada a partir de su toma de posesión. De conformidad con lo previsto en los estatutos, la ilustrísima señora doña María Asunción Torres López ha aceptado su nombramiento y ha redactado el discurso de ingreso dentro de los plazos estatutariamente establecidos y se ha señalado el día de hoy para su recepción oficial en la solemne y pública sesión que nos ocupa, habiendo sido designado el académico de número, excelentísimo señor don Andrés Ollero Tasara, para contestar su discurso de ingreso en nombre de esta Real Corporación. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a las académicas de número, excelentísima señora doña Ana Tárrago Ruiz e ilustrísima señora doña María Rosario Jiménez Rubio, que se sirvan a acompañar a la nueva académica a fin de que tome posesión. Buenas tardes. ¿Puede prestar juramento o promesa? Yo, María Asunción Torres López, juro cumplir fielmente las obligaciones que me incumben como académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, con lealtad al Rey, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el resto del ordenamiento jurídico y los estatutos de esta Real Corporación. Con el juramento que ha prestado, acaba de tomar posesión como académica numeraria de esta corporación, en prueba de lo cual le impongo la medalla correspondiente y le entrego el diploma acreditativo. Podemos sentar. La nueva académica tiene la palabra para dar lectura a su discurso de recepción con el título El Estado de Derecho, muerte y resurrección.
Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, excelentísimas y excelentísimos señoras y señores miembros de esta Real Academia, autoridades militares y civiles, señoras y señores. Son pocas las sorpresas que me sorprenden, y una de ellas fue cuando el presidente de esta Real Corporación me solicita cita para una consulta, siendo yo secretaria general de la Universidad de Granada. En buena lógica pensé que se trataría de alguna pregunta concerniente a la Escuela de Práctica Jurídica, pero nada más lejos de la realidad perceptible por los sentidos o de la fantasía propia de la ilusión, podría llevarme a pensar que venía con una propuesta para ingresar como académica de número en esta Real Corporación. Y he de decir que yo, que soy de respuesta rápida, tras unos segundos que me parecieron eternos, alcancé a decir «es un honor». Sin embargo, no acepté en ese momento, me tomé mi tiempo porque quería saber más de esta academia, de su funcionamiento y de los compromisos, y sobre todo de si puedo responder a ellos. Lo cierto es que he sabido de esta institución desde el inicio de mi carrera académica, a través de quien fue presidente de la misma, catedrático de Derecho Administrativo, el doctor don Eduardo Roca Roca, y tuve un grato sentimiento de cariñoso recuerdo a su persona, siempre amable y cercana. Y acepté la propuesta con conocimiento de causa, espero no defraudar. Quiero mostrar, antes de empezar mi discurso, mi gratitud al excelentísimo señor don Rafael López Cantal, especialmente a los académicos que presentaron la propuesta al Pleno de Académicos, el excelentísimo señor don Lorenzo del Río Fernández, la excelentísima señora doña Carmen Senés Motilla y el ilustrísimo señor don Diego Javier Liñán Nogueras. Así también al Pleno de Académicos, que tuvo a bien aceptar esta propuesta, un 14 de julio de 2023, que además es una fecha muy señalada para nuestra universidad, la universidad a la que pertenezco, pues el 14 de julio de 1531 firmaría el Papa Clemente VII la bula papal por la que se confirma la fundación de la misma, y en unos años celebraremos con júbilo el 500 aniversario de esta universidad. Y me siento también muy agradecida por la amabilidad y disponibilidad del excelentísimo señor don Andrés Ollero Tasara para responder mi discurso, a la vez que también me siento muy comprometida, teniendo en cuenta su alta trayectoria académica y profesional. Más allá de descubrir las bondades del derecho administrativo, disciplina a la que me dedico en las aulas de la Facultad de Derecho o en la Facultad de Comunicación, donde centro mi investigación científica y presto el asesoramiento profesional, he querido presentar, teniendo en cuenta, por supuesto, quiénes integran esta Real Corporación, que son estudiosos del derecho, cada uno cuidadores del derecho en el ejercicio profesional que le corresponde, y con el deber como académicos de contribuir a la investigación y al cultivo del derecho, he querido presentar un discurso de derecho, un discurso sobre el Estado de Derecho preservado en nuestra Constitución. Y un Estado de Derecho, ¿por qué? Pues porque realmente constituye el sustrato, la sustancia, el propio ser de la formación en derecho. Un Estado de Derecho abrigado por la Unión Europea, cuyos postulados esenciales son la división de poderes, el imperio de la ley y los derechos humanos. Y como juristas debemos ejercer nuestra profesión dentro del respeto a los valores y principios constitucionales, y debemos también de advertir de los riesgos, alertar de los desvíos que pueden hacer que nuestro Estado de Derecho se aleje de sus fundamentos. Hemos de ser conscientes también que el derecho y el Estado de Derecho no están anclados en el tiempo, sino que son fuerzas vivas que evolucionan, pero en esa evolución han de hacerlo dentro de ese respeto a los valores y principios constitucionales. Centro mi discurso en dos partes. Una primera parte referida a la división de poderes y la percepción de algunos síntomas que afligen hoy al Estado de Derecho, que vienen madurando desde hace tiempo, pero que hoy preocupan especialmente y, como agua que lleva el río, pueden desembocar en el mar cuando ya es muy difícil encauzarlos. Y junto a estas manifestaciones me referiré también a algunos de los retos que el derecho debe afrontar, derivados del paso de una sociedad de la información a una sociedad del riesgo en un contexto tecnológico avanzado que nos permita auspiciar el inicio de una nueva edad, la edad digital,
si bien serán los historiadores quienes se encarguen de periodificar la historia. Presentados los síntomas, haré mi diagnóstico sin perder la esperanza. Desde los albores del Estado de Derecho, los juristas han estado llamados a la lucha contra las dispensas del poder y a la protección de los derechos de los ciudadanos. La evolución del propio Estado, del modelo de Estado, puede decirse que corre paralela a los periodos marcados por las grandes revoluciones industriales que acontecieron en la historia y que nos procuraron la conquista de los derechos humanos. Cada una de estas revoluciones es fruto del avance de las tecnologías que propiciaron inventos útiles para rendir mejores servicios a la sociedad, presentando un nuevo orden económico, nuevas maneras de entender el mundo y las relaciones de Estado y sociedad, así también unas nuevas formas de entender el Estado de Derecho, que evoluciona, y la propia idea de la separación de poderes como dogma del mismo. Hemos de recordar que la idea de la separación de poderes dimana de las reflexiones teóricas que durante los siglos, mediados del XVII y siglo XVIII, elaboraron de modo sucesivo Locke, Montesquieu y Hume, cada uno en relación con la realidad social de su época. Y hemos de conocer la historia, el origen, siendo conscientes que hay que hacerlo con la prudencia del tiempo en que acontece cada una de estas teorías. Durante la primera gran revolución industrial, que se sitúa entre los siglos XVII hasta finales del XVIII, podemos atisbar ya que un incipiente Estado de Derecho empieza a conformarse. Sin duda alguna, es exponente de la época Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en cuyos estudios están presentes las relaciones entre la naturaleza, los elementos medioambientales, culturales, las formas sociales y políticas y la especie humana. De su obra se desprende su interés en alcanzar la felicidad de los ciudadanos bajo un buen gobierno. Pretende perseguir la moderación, el equilibrio, de manera que la división de poderes que propugna en su obra el espíritu de las leyes no es una mera separación de los poderes institucionales. Advirtiendo de la decadencia de las virtudes en el mundo político, confirmará que solo a través de la ley positiva es posible alcanzar la libertad y la paz social a través de la distribución de poderes. Desde luego que no es mi intención dar una lección de filosofía o de historia del pensamiento político. Basta con recordar que la libertad, para los pensadores clásicos, se alcanza solo a través de un gobierno representativo, a través de un gobierno equilibrado, a través de un gobierno en el que se diferencian poderes con funciones distintas que se contrarrestan unos con otros, so pena de caer en el abuso. Pero sí me interesa traer o distinguir dos axiomas presentes en la obra de Montesquieu, si acaso porque quizás podamos atisbar cómo en pleno siglo XXI cobran pleno sentido. El primero dice, libro octavo, capítulo primero: la corrupción de cada régimen político empieza casi siempre por la de los principios. El otro dice así, libro quinto, capítulo 13. Cuando los salvajes de Luisiana quieren fruta, cortan el árbol por el pie y la cogen. He aquí el gobierno despótico. El problema se traduce ya en un problema jurídico, la arbitrariedad del poder, que hoy en día es uno de los síntomas graves de nuestro Estado de Derecho, al que haré referencia más adelante. Con la Revolución Francesa de 1789 se abre paso a un Estado liberal de derecho. 1789 fue un año de conquistas de los derechos de igualdad y libertad, con una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que sentará las bases de la Declaración de Naciones Unidas de 1948. Aparece también un nuevo lenguaje para dar vida a los conceptos de soberanía nacional y de democracia representativa. Sin embargo, muy pronto estos logros se verían contestados por una ley de 1790 que estableció una neta separación entre administración y justicia. Esta ley estableció: los jueces no podrán, bajo pena de prevaricación, perturbar de la manera que sea las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos a los administradores por razón de su función. El esquema derivado de los principios de la Declaración del Hombre se vería perturbado al romperse con ello el equilibrio de la división de poderes. Quiero también destacar en el siglo XVIII la figura de Alexis de Tocqueville, uno de los más brillantes pensadores de la época, quien defenderá que la libertad consiste en ausencia de arbitrariedad y la única manera de protegerla es a través de la ley, so pena de que se concentre el poder absoluto en manos de un solo hombre. En toda su obra pretende comprender el porqué de la Revolución Francesa y quiere traer para Europa un modelo de democracia establecido en América. Si bien es cierto,
Una vez allí, donde las leyes son iguales para todos, sin embargo, estaba presente aún, vigente, en el sur de los Estados Unidos, el modelo de esclavitud, lo que lleva a este autor, entre otros aspectos, a manifestar en su obra que de todos los sistemas políticos preferible es aquel que mantiene en armonía los principios de igualdad y de libertad. Y este es otro de los graves síntomas que padece nuestro Estado de Derecho, la ruptura de la armonía entre los principios de libertad e igualdad. A finales del siglo XIX comienza una segunda revolución industrial que se prolongará hasta las primeras décadas del siglo XX y donde ya podemos ver cómo una administración pública y el derecho administrativo nacen vinculados al principio de legalidad y a la división de poderes tributaria de la Revolución Francesa. Si bien el modelo napoleónico de justicia administrativa que se instaura, a efectos de distinguir las competencias de los órganos ordinarios y de esos nuevos órganos de la jurisdicción contencioso-administrativo, se establece para determinar una diferenciación entre el control de los actos de gestión susceptible por estos órganos de lo contencioso-administrativo, sin embargo, quedan exentos de todo control aquellos actos de poder. Todo un debate doctrinal empieza y comienza en torno a la lucha por el derecho y se alcanza el control de los actos discrecionales primero y después el control jurisdiccional de los actos políticos y de los actos normativos del Gobierno. Un control ejercido por jueces y tribunales, por jueces y magistrados independientes e imparciales. Y es una desventura que en estos momentos, hoy, tengamos que poner en evidencia de nuevo las graves amenazas que se ciernen sobre los postulados esenciales del Estado de Derecho y a la que a continuación dedico mis palabras. Con ocasión de la proposición de ley orgánica de amnistía, una ley que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y que ya ha tenido aplicación en casos concretos, he tenido ocasión de pronunciarme para advertir de uno de los ataques al Estado de Derecho que ha sido ya desde hace tiempo denunciado por la doctrina, la arbitrariedad del Poder Legislativo y su control por el Tribunal Constitucional. El derecho público, los procedimientos, sus formas, las garantías, que hoy constituyen el normal funcionamiento del Estado, ha sido fruto de las conquistas en pro de los derechos humanos que se han ido acumulando a lo largo de la historia y de la lucha de los juristas contra las inmunidades del poder. Y su cumplimiento no es solo garantía de justicia, sino de buen gobierno. Y esto me lleva a destacar la beligerancia en el debate académico en torno a la arbitrariedad de los poderes públicos y su control. No en vano, uno de los principios esenciales presentes en nuestra Constitución es el principio de interdicción de la arbitrariedad, consagrado en el artículo 9.3 de la misma, un principio que expresamente se quiso introducir en el debate constituyente por el entonces senador, ilustre administrativista, Lorenzo Martín Retortillo, y se hizo además con toda la intención derivada de la justa lid de su maestro García de Enterría contra las inmunidades del poder, que en un Estado constitucional de derecho obliga a que todos los poderes públicos actúen bajo el imperio de la ley. No hay duda de que la Constitución es una norma jurídica plena y puede exigir del legislador la razón de su validez, so pena de incurrir en arbitrariedad, a través del control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo ha ejercido el Tribunal Constitucional su control? He aquí la arbitrariedad del Poder Legislativo, 45 años después de la Constitución, sin todavía haber superado el mito del legislador que entonces y ahora sigue reclamando el profesor Tomás Ramón Fernández. El principio de interdicción de la arbitrariedad no carece de sustantividad propia, no se identifica exclusivamente con el principio de igualdad, es un principio autónomo, el que se quiso recoger expresamente en la Constitución y que va más allá de la mera prohibición de la desigualdad, pues supone un veto a cualquier otra forma de abuso de la discrecionalidad. De modo que no solo la igualdad, sino también la razonabilidad, la motivación suficiente, el interés general que sustenta la actuación del legislador, es lo que permite valorar con mayor precisión cuando hay arbitrariedad del legislador. Y es donde, en mi opinión, también cabe la técnica de la desviación de poder. La desviación de poder es cierto que es una técnica pensada para el control de la administración pública, presente en nuestras leyes administrativas y en la propia Constitución, definida por Oriú como el hecho de una autoridad pública que, actuando un acto de su competencia, observando las normas prescritas, sin vulneración formal de la ley, sin embargo, usa su poder para fines distintos de aquellos por los cuales le fue conferido tal poder, apartándose, por tanto, del servicio. Lo cierto es que es muy difícil ejercer por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa el control de la desviación de poder.
debido a que cuando es tal la apariencia de legalidad, se antoja muy difícil saber cuáles fueron los verdaderos motivos de la Administración para adoptar una determinada decisión. Pero no es menos cierto que debemos desplegar todos los controles que las leyes y la propia Constitución dispensan. No es menos cierto tampoco que cuando se aprecia una prueba severa de la desviación de poder, se alcanza la justicia. Sobre la base de lo expuesto, con relación al ejemplo concreto aludido a la Ley Orgánica de Amnistía, podemos afirmar con toda razón que tiene un vicio en su origen, desde que se gesta como proposición de ley. Un vicio que responde a una grotesca desviación de poder. Una desviación de poder que trasciende las decisiones de los órganos administrativos y se eleva a las acciones de quienes dirigen la propia Administración, el Poder Ejecutivo. Y un abuso de poder cada vez más frecuente, no para defraudar cualquier norma, sino la propia Constitución española. Apreciamos una desviación de poder que se eleva a fraude de ley constitucional toda vez que se ha usurpado la potestad constitucional de dictar normas para fines no previstos por el ordenamiento jurídico constitucional. En este caso podríamos preguntarnos, ¿dónde está en esta norma la satisfacción del interés general? Es cierto que aparece una. Motivación, normalización institucional, política y social en Cataluña. Pero ello no es sino un engaño para cumplir precisamente con uno de los elementos esenciales de la desviación de poder, la apariencia de legalidad. Es de evidente conocimiento el porqué de esta ley o el disfraz de un claro interés particular. Y casos como este me permiten afianzar la necesidad de que el Tribunal Constitucional supere su doctrina, conforme a la cual la noción de arbitrariedad no puede ser utilizada por la jurisdicción constitucional sin introducir muchas correcciones y matizaciones a la construcción que de ella ha hecho la doctrina del derecho administrativo. Y dice, pues no es la misma la situación en la que se encuentra el legislador respecto de la Constitución que aquella en la que se encuentra el Poder Ejecutivo con respecto de la ley. O bien cuando justifica la decisión del legislador que genera discrepancia política en su arbitrio que no capricho y, por tanto, no hay arbitrariedad. Podemos compartir la tesis del Constitucional. Legislador y Ejecutivo son poderes distintos, es cierto. Pero no es menos cierto que el legislador no puede ser arbitrario y su actuación arbitraria está sometida al juicio que debe realizar el Tribunal Constitucional y hacerlo con la prudencia debida, pero con el pleno sentido que tiene este principio como principio autónomo, de manera que no se identifica con la igualdad, con el principio de igualdad, y por eso entiendo que el juicio sobre la desviación de poder es un aspecto más de la arbitrariedad del legislador que podría dar lugar incluso a la nulidad de una norma. Por otra parte, en el caso concreto, me refiero también al procedimiento seguido, para referirme a las leyes singulares. Sin prejuzgar la constitucionalidad o no, presumiendo que se ejerciera una competencia legítima a través del diseño de una ley singular o de caso único, en mi opinión y en principio inconstitucional, salvo que pudieran alegarse razones que justificaran la desigualdad, en modo alguno una ley singular puede condicionar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, como en este caso el derecho a la tutela judicial efectiva. Y esto me lleva a referirme, siquiera brevemente, al uso y mal uso de este producto normativo, las denominadas leyes singulares, porque a priori rompen con la regla de la generalidad y abstracción que significan a las normas en nuestro sistema de fuentes. Arranca de los años 80 y 90, con ocasión de las expropiaciones del conocido caso Rumasa, y con una sentencia del Tribunal Constitucional que ha permanecido a lo largo del tiempo para autorizar este tipo de leyes, pero en casos muy excepcionales, y sobre todo con un límite infranqueable, los derechos fundamentales. De manera que, en palabras de Ariño, la legalidad formal no es suficiente. El pueblo debe sentirse a salvo dentro de los límites y seguro dentro de los límites de la ley. Cuando esto quiebra, se rompe la confianza en el derecho. Cuando esto quiebra, se vulnera la libertad y la igualdad. Nada legítimo tiene ya fuerza cuando las leyes no la tienen, diría Rousseau, y valga también el dogma revolucionario en América, government by laws, not by men. El equilibrio preciso que clama la división de poderes del Estado también se ha quebrantado como consecuencia de una falsa disposición de los gobiernos en el uso de la potestad legislativa reconocida en el artículo 86 de la Constitución. La figura del decreto ley está pensada para casos de extraordinaria y urgente necesidad, lo que comporta, primero, justificar con argumentos la necesidad y después la urgencia de una regulación que, de un modo eficaz y sumario,
si evitando los controles y los plazos del procedimiento parlamentario, permite atender ese imperioso menester. Todo hace pensar que serán pocas las ocasiones en las que un Gobierno haga uso del decreto ley. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. También ha sufrido un perseverante azote el equilibrio de poderes, pues en los últimos tiempos se ha generalizado esta forma de legislar con un futuro más que prometedor en la actual legislatura. El uso racional se ha convertido en un abuso de derecho. Los distintos gobiernos se han animado a usar este tipo normativo, esta potestad, gracias también a una complaciente y flexible doctrina del Tribunal Constitucional y a un escaso control del Congreso, y ven con normalidad dictar decretos ley sin tener que debatirlos en las Cortes. Especial preocupación supone el decreto ley para regular situaciones singulares, o también los llamados decretos ley ómnibus, con un contenido muy diseminado que va a servir además para modificar distintos tipos de leyes que nada tienen que ver con el presupuesto de hecho a que habilita la Constitución, y lo que genera cuando menos es inseguridad jurídica. El riesgo de este abuso nos advierte ya del peligro para la estabilidad de nuestro Estado de Derecho ante la quiebra de uno de sus postulados esenciales. Esto es, el imperio de la ley, fruto del ejercicio legítimo del poder legislativo, que observa, sin apenas darse cuenta, de la intromisión ilegítima del poder ejecutivo, llegando a convertirse en el legislador ordinario. Se pone en riesgo no solo la seguridad jurídica, se pone en riesgo también la calidad democrática del país. Y la única manera de restaurarlo es devolver el lugar que le corresponde constitucionalmente a la ley y al Parlamento, y con una doctrina del Tribunal Constitucional más precisa. Ante tales abusos, que se producen sin ningún tipo de pudor, la división de poderes impone el control del Ejecutivo y del Legislativo, ejercido por órganos independientes e imparciales. Existe, además, cierta inquietud en la Unión Europea, desde la última década de un modo más intenso, sobre la percepción que en general la ciudadanía tiene de la justicia. Un desasosiego que se manifiesta en los distintos informes de diversos organismos e instituciones europeos que, en su esfuerzo por defender el Estado de Derecho, dan pautas a los Estados con el fin de evitar su erosión. La doctrina sobre la independencia judicial de la denominada Comisión de Venecia parte de la vinculación del Estado de Derecho a la separación de poderes y de los límites que recíprocamente se establecen entre ellos. El poder legislativo y el poder ejecutivo, sus actos han de ser revisados por tribunales imparciales e independientes. Y dice, la independencia significa que la judicatura se encuentre libre por presiones externas y que no se encuentre sujeta a influencias políticas o manipulaciones de ningún tipo, en particular de parte del Poder Ejecutivo. Y sigue diciendo que este requerimiento es una parte integral del principio democrático fundamental de la separación de poderes. Los jueces no deben estar sujetos a la influencia o manipulación política. De las dos perspectivas de la independencia judicial, la de cada juez, la de cada tribunal, y la del Poder Judicial como poder institucional, me detengo en esta última. La independencia del poder institucional, cuya garantía es pretendida a través de su Consejo. Y es aquí donde hemos encontrado otro de los daños al Estado de Derecho, un claro empuje a la independencia del Poder Judicial en cuanto tal a través de su Consejo General Judicial. ¿Acaso el sistema de elección de los miembros de este órgano podría llegar a ensombrecer su digna función? Eureka. No me referiré a las normas que de modo sucesivo hasta la actualidad han regulado la forma de designación de los miembros de este Consejo. Sistemáticamente es cierto que ni el Congreso ni el Senado han cumplido el mandato constitucional de renovación del mismo. En palabras de Alejandro Nieto diré, confundiendo los deseos con la realidad, los objetivos ideológicos tienden a convertirse en dogmas, de la misma manera que luego los dogmas se protegen con barreras intelectuales y políticas para impedir que se descubra la impostura. Lo que llevaba a este maestro del derecho administrativo a concluir que la independencia judicial es un mito, una imaginación histórica que en España sigue conservándose hipócritamente en declaraciones normativas y discursos ideológicos, sean políticos o académicos. La intervención del Poder Ejecutivo es cierto que desfigura la naturaleza del Poder Judicial. Es cierto que en estos momentos se ha alcanzado un pacto entre las dos fuerzas políticas mayoritarias para desbloquear
la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que obviamente no voy a entrar, ni forma parte de mi discurso. Solo cabe esperar a que la materialización del mismo signifique lograr una verdadera independencia, teniendo en cuenta el pretendido compromiso de permitir una despolitización de la justicia. Continuando con mi discurso, en tanto que la Constitución remite a una ley orgánica para definir el modelo de nombramiento de los vocales judiciales, debemos defender un sistema de elección libre entre los jueces y magistrados, de carrera en activo, con criterios objetivos para la definición de candidatos, basados en el nombre, en la autoridad, en el mérito, en la capacidad profesional, carrera ininterrumpida, y aplicar estos mismos criterios objetivos a la elección de todos los vocales judiciales. Si acaso se pueda con ello hacer un oportuno control de la discrecionalidad de los nombramientos o pena de caer en la arbitrariedad. Pero más allá, hay que ir más allá, establecer límites legales que impidan ser miembro de este Consejo a quienes hayan ocupado altos cargos en la Administración pública, como ministro, secretario de Estado, delegado del Gobierno, o bien que hayan ejercido funciones gubernativas en partidos políticos, en un determinado partido político. Estas mismas consideraciones deben aplicarse a la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, puesto que en un Estado constitucional de derecho y en respeto al mismo, las decisiones de los jueces ordinarios se van a ver condicionadas por los dictados del Tribunal Constitucional. Y cuando la realidad nos muestra cómo han sido los últimos nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional acordados por el Gobierno y el Congreso, que recaen sobre personas con vinculación partidista o que han desempeñado cargos en el propio Gobierno que los nombró, cuando menos puede generar desconfianza e inseguridad jurídica en el acierto de sus decisiones, que se presumen intentarán avenirse con el parecer del órgano que les nombró. Se advierte del peligro, no ya del riesgo, derivado de una preocupante simpatía de los partidos políticos a conquistar las instituciones. Sabio es el refranero español. No solo hay que ser bueno, sino parecerlo. Se trata de dos órganos de los que se exige independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su función. Dos órganos que hoy en día se demanda confianza, seguridad jurídica, pero sobre todo, lo más preocupante, hay que recuperar la autoridad. Me permito leer unos versos de Luis de Góngora, porque reflejan muy bien lo que estoy diciendo, y dicen así: que sea el otro letrado por Salamanca, bien puede ser, por Salamanca aprobado, bien puede ser, mas que traiga buenos guantes sin que acuda pleiteantes, no puede ser. Que sea médico más grave, quien más aforismos sabe, bien puede ser, mas que no sea más experto el que más hubiere muerto, no puede ser. Estos síntomas de que adolece el Estado de Derecho y que acabamos de describir, siendo muy graves, no son los únicos. Advertimos cómo desde la tercera revolución industrial las transformaciones de nuestra sociedad también han provocado transformaciones silenciosamente en nuestro Estado de Derecho, en sus roles, en las formas de producir derecho. Damos cuenta de ello brevemente. En la segunda mitad del siglo XX, hasta el inicio del siglo XXI, se produce una tercera revolución industrial que nos trae la necesidad de enfrentar el reto de la promoción de la acción social, especialmente el mercado, se desarrolla la informática, emerge un estado del bienestar, aparecen también nuevas responsabilidades del Estado que va a enfrentar con la técnica de la planificación. Se desarrollan nuevas formas para resolver los conflictos a través de la mediación y el arbitraje, y de una regulación formalizada se va a pasar a una creciente y cada vez más necesaria autorregulación del sector privado. Durante este periodo el cambio es absoluto y España se abre a Europa, lo que va a suponer nuevas maneras de entender y de producir derecho. La década de los años 90 es la década del progreso, del desarrollo. Abre una nueva era a la que se denomina la era neotécnica, una era en la que se produce la convergencia entre las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, la informática y las telecomunicaciones. Y se desencadena también la demanda de nuevos servicios integrados. Un horizonte nuevo y futuro se encara a través de la armonización política y una estrategia planificada, apareciendo nuevas categorías jurídicas y el desarrollo de las infraestructuras, la normalización, la certificación. El Estado social, prestador de los servicios, cede ante un Estado supervisor del desarrollo de los servicios esenciales de la sociedad. Las libertades económicas defendidas en Europa producen la liberalización de los sectores económicos de interés general y también conlleva la privatización de las empresas públicas y la configuración de un nuevo escenario en el que la prestación de los servicios se rige cada vez más por las leyes de la competencia. Nuevos retos hay que afrontar,
entre otros, la modernización de las administraciones públicas, la aplicación de las tecnologías a su normal desenvolvimiento, pero sobre todo destaco la producción del derecho por organismos ajenos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. A ello me referiré más adelante. Y emerge también un cuarto poder, el poder de la prensa y los medios de comunicación, que se sitúa casi al mismo nivel de los tres poderes del Estado y que ha causado no pocos conflictos, entre otros con el Poder Judicial, en asuntos de trascendencia para la opinión pública, entorpeciendo el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Todo ello enmarcado en un proceso de globalización que implica una gran transformación para el derecho, para las instituciones jurídicas. Realmente la cuestión está en el cambio de función del Estado, pero no en su incapacidad para poder controlar los procesos sociales. La evolución tecnológica ha sido desde entonces abrumadora. Y podemos decir que en estos momentos estemos asistiendo al inicio de una cuarta revolución industrial que, separada de la inmediatamente anterior, desde la perspectiva jurídica, ha puesto en alerta a todos los Estados ante los riesgos que se pueden derivar del uso de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que combinadas con otras, como la computación cuántica, pueden provocar serias lesiones a los derechos fundamentales, con el consecuente daño a uno de los pilares del Estado de Derecho. La sociedad de la información, a que nos condujo la tercera revolución industrial, abre paso a una nueva sociedad del riesgo y a un Estado de Derecho que se identifica a través de nuevos roles definidos ya por la doctrina, entre nosotros el profesor Esteve. Los nuevos roles del Estado son los de ser un Estado regulador y un Estado garante del desarrollo de los servicios de interés general, del desarrollo correcto de los sectores estratégicos y la garantía, entre otros, del abastecimiento de agua, de la salud ambiental, las comunicaciones, el transporte, garante de los derechos de las personas frente a los riesgos derivados de la innovación y la implantación de las nuevas tecnologías. Pero también esta cuarta revolución industrial tecnológica nos trae nuevos desafíos que pueden poner en riesgo nuestro Estado de Derecho. En este proceso transformador es protagonista el sector privado, con la entrega al mercado de los servicios de interés general. Son protagonistas las empresas tecnológicas, a través de su dominio del conocimiento técnico y científico. ¿Qué le corresponde al Estado? ¿Cuál es la respuesta del derecho? Sin duda, uno de los retos principales está en el control, el adoptar mecanismos de control que sean realmente eficaces para el sector privado, respetando las libertades económicas protegidas por el derecho de la Unión Europea. Cuando la legislación se proyecta sobre actividades de riesgo, el principio de precaución es el instrumento de gestión idóneo ante la incertidumbre científica del riesgo potencial de los derechos fundamentales. De ahí la dificultad de abordar una regulación en cuya base está la búsqueda del justo equilibrio entre la investigación y la innovación y la confianza de la sociedad en la misma, con referencia sobre todo a aquellos ámbitos científicos que generan ciertos temores y ciertos recelos, como puede ser la investigación biomédica, la calidad y seguridad industrial, los drones, cyborg, big data. El desarrollo y liderazgo tecnológico está en manos del sector privado, y ello determina que las barreras regulatorias deban ser más precisas y más necesarias. Podríamos decir que emerge un quinto poder, el de las tecnológicas, el poder de las empresas tecnológicas. Este proceso de transformación que se inicia con la globalización años atrás ha dado como consecuencia que no hay marcha atrás, que nuestro Estado de Derecho se tiene que adaptar a este nuevo escenario en el que se configura una nueva relación entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad. Derivado de ello, advertimos cómo, de modo silencioso, poco a poco, se pueden quebrar los pilares de nuestro Estado de Derecho. Así nos encontramos, entre otros desafíos, me voy a referir solo a tres. En primer lugar, la ley cede ante el contrato. Apreciamos cómo múltiples funciones públicas que se deben al imperio de la ley ceden ante el contrato, la negociación entre las partes. Apreciamos cómo la libertad cede ante la autonomía de la voluntad. La doctrina, especialmente el profesor Esteve, lleva advirtiendo desde hace tiempo de la retirada de la ley en muchos espacios que están siendo ocupados por el contrato. Y este es un proceso que tiende también a pasar desapercibido, pero que tiene un riesgo evidente para uno de los postulados esenciales del Estado de Derecho, que es el imperio de la ley, la inmutabilidad de este principio. En tanto en cuanto, cada vez es más frecuente que ante el proceso judicial se anticipe el pacto, justicia negociada, o también la infiltración del contrato en el aparato ejecutivo del Estado con la retirada de la Administración en los servicios públicos, en el ámbito de los servicios públicos o en el ámbito de la seguridad, incluso la disponibilidad y contratación sobre derechos fundamentales.
En segundo lugar, me refiero a la necesidad de abordar una neocomposición de nuestro sistema de fuentes, superado ya ampliamente el esquema derivado del artículo 1 del Código Civil. La adhesión de España a la Unión Europea lleva consigo la aceptación del denominado acervo comunitario y la cesión de soberanía para la asunción de los productos normativos gestados en las instituciones europeas, especialmente el reglamento o la directiva. Pero me quiero referir a otro fenómeno, o destacar un fenómeno expansivo en nuestro sistema de fuentes, referido a la aceptación de un tipo de normas a las que se dota de un valor de ley o de reglamento que innovan el ordenamiento jurídico y que, sin embargo, son normas elaboradas por organismos ajenos al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Se trata de las denominadas con carácter general normas técnicas, que son elaboradas por los denominados organismos de normalización o de certificación, de origen privado, que son cada vez más numerosas y a las que se les augura halagüeño porvenir en esta nueva edad de la historia en la que cada vez son más evidentes las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Son unas normas que nacen en el ámbito privado y devienen en obligatorias por imposición de los poderes públicos. Este fenómeno expansivo, cuando menos, provoca una alerta ante la debilidad del principio democrático que asiste a la norma jurídica y el pluralismo político en las distintas fuentes jurídicas. Y, en tercer lugar, me referiré a la protección de los derechos frente a los algoritmos. Recientemente se ha aprobado la primera regulación de la inteligencia artificial a través de un reglamento de la Unión Europea en el que se ofrece un nuevo modelo de gobernanza basado en el fomento de la investigación e innovación industrial para el desarrollo más eficiente de los servicios a la sociedad. Una regulación que lo que pretende es generar confianza y seguridad jurídica en el empleo de los sistemas de inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el privado. Pero esta norma no regula la tecnología en sí misma, solo sus usos. Establece unos requisitos que son aplicables a los distintos sistemas de inteligencia artificial en función de los riesgos que de ellos se puedan derivar, entre otros, para la seguridad, la salud o para los derechos fundamentales. Es cierto que los poderes públicos deben de acoger en su funcionamiento los favores de las nuevas tecnologías, pero sí hacerlo con una regulación que proteja los derechos de las personas. Los riesgos están presentes. Los algoritmos alcanzan la madurez muy pronto y abandonan el nido de su creador, se independizan y comienzan a caminar solos, obteniendo patrones mediante el examen de los datos, de grandes cantidades de datos sistematizados. Los algoritmos generan por sí mismos otros algoritmos y alcanzan un nivel de perfeccionamiento tal que conlleva una tremenda dificultad, casi imposibilidad, de que el destinatario tenga la capacidad de comprender el porqué de la decisión o el resultado que se muestra. Y esto se conoce como algoritmo de caja negra. Es aquí donde encontramos el gran desafío del derecho. Se genera todo un debate jurídico en torno a la demandada transparencia del algoritmo y su naturaleza jurídica. Pero lo más trascendente en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente la garantía de la tutela judicial efectiva, gira en torno en la posibilidad de acceder no ya a la explicabilidad del algoritmo, sino de llegar a la razonabilidad de la decisión pública que afecta a la persona, a la motivación jurídica suficiente de tal decisión y que le va a permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. A modo de ejemplo, la resolución de casos judiciales similares que presentan una identidad de hecho, de objeto, a través de un sistema de inteligencia artificial que, mediante la combinación de algoritmos basados en las informaciones, argumentaciones sentadas por la jurisprudencia sobre la base de la legalidad aplicable al caso, permitirá sin duda agilizar la justicia, en una suerte de aplicación automática y automatizada, sin mediación humana alguna, al caso que se presente y con la fe ciega de que su creador ha hecho lo correcto. Desde luego que el juicio certero del juez se asienta en el principio de legalidad, pero bien es sabido que las normas a veces presentan lagunas jurídicas, lagunas normativas, hay conceptos jurídicos indeterminados, o bien el juez tiene que decidir entre dos informes de carácter técnico con soluciones divergentes y a los que no alcanza el principio iura novit curia. El principio de legalidad no excluye el arbitrio judicial, es algo inherente a la función judicial. La prudencia y la equidad, propias de la denominada reserva de humanidad, presiden el arbitrio judicial en la adopción del fallo que se enlaza con el criterio de legalidad en el que el juez necesariamente debe fundamentar su decisión. Ante el dominio de la tecnología, ¿dónde se sitúa el arbitrio judicial del presente? Pongamos atención a este dato porque en la evolución de nuestro Estado de Derecho nos enfrentamos en la actualidad a uno de los riesgos más inciertos derivados del desarrollo de las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, con su aplicación para el desenvolvimiento de las funciones esenciales del Estado.
lo que nos lleva también a enfrentar un nuevo esquema de nuestro sistema de fuentes que desde hace tiempo y en la actualidad tiene todo un mundo por descubrir. Una vez presentados los síntomas que hoy angustian a nuestro Estado de Derecho, me atrevo a hacer un claro diagnóstico. Más allá de recientes hechos que con claridad han supuesto un duro golpe a su consistencia y que han provocado una gran preocupación en la gran mayoría de los juristas de nuestro país que ejercen su profesión jurídica en el marco de los principios y valores constitucionales, muy alarmantes son también esas otras transformaciones calladas, apenas imperceptibles, las que nos sorprenden por no haber estado atentos. Todo ello me lleva a sostener que el Estado de Derecho padece hoy de hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica es un trastorno crónico y prácticamente asintomático que lesiona los órganos vitales si no se detecta y controla oportunamente. Y así está hoy comprometido nuestro Estado de Derecho, en un estado crónico, prácticamente asintomático, con sus órganos vitales dañados, en tanto en cuanto la división de los tres poderes que lo conforman languidece. Las funciones de cada uno de ellos se ven comprometidas, en algunos casos confundidas, y los principios y valores constitucionales se difuminan, los derechos fundamentales se desdibujan, y el control de la hipertensión arterial puede ser inoperante cuando se llega tarde. Conscientes de ello, quiero pensar que no todo está perdido, que hay esperanza. En este nuevo ambiente debemos seguir defendiendo el Estado constitucional de Derecho, teniendo presente que el tradicional principio de la división de poderes está dañado debido a la acción de los propios poderes públicos y al deterioro consentido y creciente de nuestras instituciones más nobles, cuyas funciones se sitúan en el asesoramiento y consulta conforme a la Constitución y en la resolución de conflictos. Nuestro sistema de fuentes ya no responde a la clásica pirámide en cuya cúspide se encuentra la Constitución española de la que derivan todas las demás normas. El sistema de fuentes, en mi opinión, debe ser definido por su base, una base sólida donde se asienta la Constitución y los principios y valores superiores del ordenamiento jurídico que la misma define, que consagra los derechos fundamentales, la división de poderes y el imperio de la ley dentro del marco de la Unión Europea como elementos esenciales del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho al que le corresponde adoptar una nueva configuración, como garante y como regulador, en garantía de la base que le sustenta. Y como en toda estructura, cada uno de sus elementos debe resistir distintos tipos de fuerzas sin romperse ni deformarse. Ha de ser capaz de soportar su propio peso, esto es, sus postulados esenciales. Ha de ser capaz de soportar el peso de las cargas que sujetan, a través de la garantía de la división de poderes en el sentido expuesto. Pero además ha de ser capaz de soportar las fuerzas exteriores, la de los poderes extrainstitucionales, los medios y el dominio de las tecnológicas. Nuestra sociedad del riesgo y del conocimiento, con la complejidad derivada de la revolución técnico-científica, requiere de sólidos principios jurídicos, que si bien no son inmutables, permitan dotar al ordenamiento jurídico de cierta flexibilidad necesariamente para responder a una nueva realidad social que se mueve continuamente y que nos presenta una nueva relación entre Estado, sociedad, tecnología. Es necesario devolver a las instituciones la importancia y el valor que merecen. En estos momentos, la sociedad, y especialmente quienes nos dedicamos al ámbito profesional del derecho, de nuevo estamos llamados a la lucha contra las inmunidades del poder. Pues cuando el problema no deriva de un incumplimiento formal de los elementos esenciales del Estado de Derecho, amparado por una falsa apariencia de legalidad difícil de combatir, preservar el Estado constitucional de Derecho se torna en una tarea muy ardua y comprometida tarea ante la seria amenaza derivada de la desviación y del abuso de poder de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales, en especial la libertad, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. El Estado de Derecho tiene hoy encaje con más fuerza, reivindicando el imperio de la ley para restablecer el equilibrio perdido, pues el verdadero embate se ha producido porque en el sistema político se ha roto la armonía entre los principios de libertad e igualdad. He terminado. Muchas gracias. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, que es mi asunto, pues me han llamado la atención especialmente 4 aspectos. En primer lugar, la repetida alusión en su diagnóstico jurídico a la notable modificación que ha experimentado la llamada teoría de las fuentes del derecho, como reflejo de las influencias experimentadas por la teoría jurídica durante el pasado siglo y sus previsiones de futuro. Nuestro decimonónico Código Civil
experimentó ya una significativa modificación en 1971, al replantearse su título preliminar. Se ponía en duda la idea propia del positivismo jurídico normativista y legalista de poder garantizar un sistema cerrado y pleno capaz de ofrecer respuesta única y ajustada para cualquier problema. Ese mismo año 1971 tuve la fortuna de disfrutar de una estancia de un año en Múnich junto al profesor Arthur Kaufmann y a su discípulo Winfried Hassemer, que llegó a ser vicepresidente del Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe. Ambos me hicieron reflexionar sobre el papel de la interpretación en el proceso de positivación del derecho. La interpretación de las normas se ha visto planteada en el añejo Código Civil como un excepcional recurso terapéutico destinado a solventar patológicas insuficiencias o imprevisiones de la ley. Tras esta reforma, se vio modificado en su nuevo artículo 1.6 el papel de la jurisprudencia, que sin llegar todavía a considerarse fuente del derecho, se reconoce ya que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Se detecta así la dimensión hermenéutica de toda actividad jurídica, lo que pone en cuestión el conocido apotegma in claris non fit interpretatio. Nos desvela que cuando se dictamina que estamos ante un caso claro, no es porque no necesite interpretación, sino porque ya la ha recibido. Años después lo hemos confirmado cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de casos claros y aclarados, gracias sin duda a que ya los interpretó. Pasados 7 años de aquel nuevo título preliminar del Código Civil, la Constitución Española de 1978 ahondará más en el pozo sin fondo de las pretendidas fuentes del derecho, que con la eliminación de lagunas, gracias a los principios generales del derecho, componía toda una hidráulica jurídica capaz de garantizar a todos los ciudadanos certeza y seguridad. En su artículo 1.1, la Constitución, fuente decisiva de nuestro caudal jurídico, nos habla de los valores superiores del ordenamiento, con lo cual ya no tenemos solo normas y principios generales, sino también valores. Esto ha activado un segundo punto de atención a la brillante exposición de la profesora Torres López, porque, por si fuera poco, esos valores operativamente actúan como principios, y no solo en el ámbito de los derechos y libertades clásicos, respecto a los que el artículo 53.2 de la Constitución nos dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. A mayor abundamiento también el artículo 53.3 proyectará esos principios en el ámbito de los peculiares derechos económicos, sociales y culturales. Como consecuencia, nos dice la Constitución, el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en ese capítulo cobrará tal fuerza que informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. No tiene pues nada de extraño que la profesora Torres López nos haya invitado repetidamente en su discurso a respetar los principios y valores constitucionales. Hay que subrayar que no estamos ya hablando de unos principios generales del derecho, obtenidos de las normas positivadas como un peculiar zumo capaz de calafatear en spray, decía yo a mis sufridos alumnos, las porosidades detectadas en la superficie normativa, evitando charcos lagunosos, sino que se trata ahora de principios prelegales. Esto ha creado notables problemas a los positivistas, incluidos a los que se autodenominan inclusivos, ya que estos acabarán admitiendo que los jueces con frecuencia no pueden limitarse a aplicar el derecho positivado, sino que habrán de recurrir a elementos que ellos califican de morales. Con ello traicionan su centenaria doctrina que excluye de la ciencia jurídica cualquier contaminación entre derecho y moral. Todo vale antes que reconocer que existen exigencias jurídicas no positivadas, porque eso les suena peligrosísimamente a justnaturalista.
Un tercer punto de atención me lo han provocado las alusiones de la nueva académica al arbitrio judicial, que, como acertadamente ha subrayado, no implica sinonimia sonora aparte, arbitrariedad alguna. Este nuevo papel del juez marcado en nuestra Constitución me había llevado un año antes del nacimiento de esta a traducir del alemán para la prestigiosa revista de nuestra universidad, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, el artículo de Arthur Kaufmann entre justnaturalismo y positivismo hacia la hermenéutica jurídica. Heredero de Gadamer, hacía suya la afirmación de que nuestros saberes los debemos más a nuestros prejuicios que a nuestros juicios. Esta convicción me ayudó mucho en mi aventura en el Tribunal Constitucional y explica mis casi 70 votos discrepantes sin preocuparme de si los había respecto a jueces de origen tirio o troyano. Ustedes ya me entienden. La mejor receta para que un juez se libere de incurrir en arbitrariedad es el respeto al precedente. No en el sentido de que haya que cristalizar la interpretación de las normas, sino que de ese respeto surge la necesidad de argumentar reforzadamente para poder ignorarlo. La vieja idea de que el precedente judicial era una no importable originalidad anglosajona comparable al conducir por la izquierda, llevaba a ignorar que toda actividad propiamente jurídica es una tarea prudencial llevada a cabo por seres humanos capaces de razonar, sea cual sea su cultura y su condición. Me preocupa que cuando esto se olvida, de los asomos de arbitrariedad no se acaba librando ni nuestro Tribunal Constitucional, ya lo hemos oído. Ya son 3 las ocasiones en que ha recurrido sin ruborizarse a presuntas interpretaciones calificadas de evolutivas, que le han permitido realizar en una ocasión una mutación constitucional del artículo 32 de la Constitución, que tiene que ver con el matrimonio, burlando las exigencias del artículo 167 del texto constitucional. Se han ahorrado así que tal modificación sea aprobada por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, e incluso que se vea sometida al referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Es decir, un quórum que nunca se habría alcanzado y un referéndum condenado al fracaso. No pierdo nunca ocasión de comentar mi primera anécdota relativa al Tribunal Constitucional, que paradójicamente tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, con motivo de la comparecencia ante la Comisión de Nombramientos como candidato a convertirme en magistrado. El portavoz del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, quiso emplearse a fondo y me preguntó qué haría si se me ofreciera firmar una petición para que donde el citado artículo 32 dice el hombre y la mujer, único artículo que incluye tan peculiar fórmula, pasara a decir todos. Le contesté que estaba de acuerdo con él en que solo una reforma de la Constitución lo haría posible. Ni a él siquiera se le ocurrió que una presunta interpretación de su texto lo pudiera facilitar. Lógicamente, no mucho después, tuve que presentar un voto particular ante una primera sentencia presuntamente evolutiva. Años después, estando ya fuera del tribunal, por ese mismo procedimiento evolutivo, se inventó la existencia de un presunto derecho al aborto, quizás para servir de contrapeso al hecho de que el Tribunal Supremo norteamericano acababa de eliminar en aquel país un viejo invento similar. El surgimiento de un nuevo derecho no es algo que me produzca especial asombro. No en vano mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que contó con la respuesta del que fuera presidente del Tribunal Constitucional y siempre granadino nostálgico, Manuel Jiménez de Parga, tuvo como título de la protección de la intimidad al poder de control sobre los datos personales, exigencias jurídico-naturales e historicidad en la jurisprudencia constitucional. Había nacido sin duda un nuevo derecho, pero encontraba claro encaje dada la previa referencia del artículo 18.4 de la Constitución a que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Por si fuera poco, se acabó recurriendo a similar excusa evolutiva a propósito de la eutanasia. El sistema es fácil.
Todo consiste, para evolucionar, en remitirse a una sentencia canadiense de hace decenios y afirmar que la Constitución es un árbol vivo que a través de una interpretación evolutiva se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad. No deja de sorprenderme, porque yo siempre he pensado que es la Constitución la que ha de avalar la legitimidad de las conductas sociales y políticas, sin imaginar que haya de ser su texto el que cobre legitimidad acomodándose a ellas. Por último, me ha llamado también la atención, una atención fruto a medias de la curiosidad y de la preocupación, las referencias de la nueva académica a la progresiva incidencia de los avances tecnológicos. Mi preocupación surge de ese quinto poder de las empresas tecnológicas desde mis modestas experiencias, que me llenan de escepticismo ante la pretenciosamente llamada asistencia al cliente, que nos estrella contra obtusas máquinas y más de una vez me lleva a haberme dedicado a una personal asistencia a las más variadas empresas, que me marean impidiéndome acceder a ellas por correo, se cuida mucho de no facilitar su dirección, o por teléfono, ya que sus agentes suelen estar saturados y nos obsequian a cambio con música o publicidad. He de terminar. El mejor modo de evaluar las aportaciones a las sesiones de las Reales Academias es constatar el número de comentarios que una intervención suscita. Las de la profesora Torres López me han suscitado a mí no pocos y sin duda no menos a todos ustedes. Esto genera ya un muy positivo presagio de lo que cabe esperar de sus próximas aportaciones a esta institución. La felicito por su excelente discurso y doy a la vez la más calurosa enhorabuena a esta Real Academia por su evidente acierto a la hora de invitarla a integrarse en esta institución tan relevante en el devenir social y jurídico de Granada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Ollero. Los ciudadanos queremos vivir en paz y en libertad. Y eso solo se consigue con unas reglas de juego. Y esas reglas de juego es el Estado de Derecho. Ha quedado perfectamente evidenciado en los dos excelentes discursos que acabamos de escuchar. Sería por mi parte una temeridad entrar en la materia que tan brillantemente ha sido expuesta por la nueva académica y también excelente respuesta del académico señor Ollero. Por lo tanto, me voy a limitar a felicitar, por supuesto, al señor Ollero, pero sobre todo, porque se trata de ella, que es hoy la protagonista, de felicitar con toda efusividad, con toda efusión, a la nueva académica que nos ha brindado un discurso magistral, profundo, enraigado en las raíces del derecho, absolutamente en contacto con la realidad social, tanto en lo que se refiere a acontecimientos de nuestro día a día. Creo que durante el discurso todos hemos ido poniendo ejemplos a muchas de las cuestiones que se han tocado, y también en la referencia a las tecnologías, a sus beneficios y a sus riesgos. Enhorabuena, Asunción, bienvenida a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto, muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, y se levanta la sesión. Muchas gracias.